Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a estar transmitiendo una nueva fecha del torneo de primera división. En este caso vamos a estar de locales ante Pacífico. Las entradas en calor ya están hechas, las jugadoras ya están en cancha para arrancar el encuentro. Ahora vamos a pasar a decirles los cuartetos titulares. Por parte de Asturiano está Jessica Delía en el arco. De cierre está Juli Gómez, por derecha Vicky Fernández. De pivot está Vicky Rodríguez y por izquierda está La Peti. Por parte de Pacífico vemos a Cagnoni, la número 10, Gómez Fretes. Vemos también a Vani, la capitana. Y la número 12, Tato. Para aquellos usuarios que recién están uniéndose a esta transmisión, es el partido entre Asturiano y Pacífico. Acaba de arrancar. Por la posición en la que nos encontramos no vemos el cronómetro, pero ya vamos a ir cantándoles los segundos y el tiempo que vaya pasando. Pacífico que recupera la pelota con manos de Cagnoni, ahora la recupera Fernández, que espera, le va a Cagnoni. La recupera Pacífico, ahora el conjunto tricolor en manos de Cagnoni, la número 10, que entra pisada, le quiere pegar, le pega. La desviaba con lo justo Victoria Rodríguez. Será un tiro de esquina para el conjunto que viste hoy con una camiseta verde. Gómez Fretes tiene la pelota, el pase iba para Cagnoni, sale ahora Asturiano de contra. Le quedaba Trinidad y Andrea, se la deja a García Cueva. Esta es Cagnoni que se pone frente a la cancha, el pase va para Tato, el refuerzo del tricolor se la juega nuevamente a la capitana para Gómez Fretes, que toca y pasa. Quería jugar ahí la paralela, recupera ahora Asturiano en manos de Victoria Fernández, se la pasa a La Peti, el segundo palo. Estaba ahí, Andrea la recuperaba. Se hacía gigante en su arco. Se quedaba con la caprichosa. Asturiano que presiona ahora con Fernández, le pega. Gigante Andrea nuevamente. Tiro de esquina para el conjunto de Vicente López. La jugada preparada que marca Polisiquio. Vemos movimientos de las jugadoras. Le queda a Gómez que le pega. Pelota sigue un poco por arriba. Posesión para Pacífico. Para aquellos usuarios que se están uniendo a esta transmisión, es el partido entre Asturiano y Pacífico de la primera división de AFA. Acaba de arrancar, así que ahora vamos a ir contándoles algunos datos que tenemos acerca de este rival, el cual hoy nos estamos enfrentando. Vemos a Vicky con un pie a pie estupendo, se va. El pase iba para Rodríguez, la recupera Tato, ahora le queda a Gómez Fretes, estaba ahí Juliana Gómez, esta es Rodríguez que se la pasa a La Peti. La Peti de primera la juega con Fernández, pase no era el más preciso de todos. El conjunto tricolor ahora con la caprichosa, deciden jugarlo con la arquera de Andrea. Se la pasa a Tato. Tato que se la pasa a García Cueva, Pacífico que abanica pelota. Asturiano empieza a presionar un poco más alto. Gómez Fretes ahora con el balón, el pase va para Cagnoni. Ante Rodríguez que la lleva a cachetear, le queda a Gómez, el pase va para Fernández, le pega, se fue por arriba con lo justo. Se salva Pacífico, la tercera clara que tiene Asturiano. Ahora Andrea que marca la jugada 1, vemos cómo pasa Gómez Fretes, cómo se hace un lado Tato. El pase va para el refuerzo de Pacífico. La recupera ahora La Peti, sale Rodríguez, se va Vicky sola ante García Cueva. Le quiere pegar, le pega, estaba ahí. Tapada de Andrea, le queda García Cueva que hacía el taco, parecía que le rebotaba a la jugadora de Pacífico. La jueza no opinaba lo mismo. El descontento del cuerpo técnico. La lucha cuerpo a cuerpo ahora le queda a Tato. Vemos a Asturiano que baja en línea la pelota.
El zapatazo de Gómez Fretes. Y una Jessica Elía muy sólida en el arco. Desviaba aquel remate. Pase va para García Cuevas. El pase queda ahí, le queda a Tato que probaba al arco. Un tiro que no era eficaz. Vemos a Gómez ahora con el pase para Fernández. Fernández que quería el mano a mano. Se lleva un codazo. El juez indica que no con la mano. Pacífico sigue con la posesión de pelota. Juegan entre línea ahora. El pase en profundidad para Tato. Iba con el cuerpo. Le queda a Gómez ahora 2 contra 2. Pasa la Peti, el segundo palo. Cerraba ahí bien la capitana de Pacífico. Sale Fernández. Ingresa Majo Ambande. El pase ahora para la Peti con el esférico que iba para Rodríguez, que se caía, reclamaba una falta. Cambios en Pacífico, salió Tato, salió Cagnón, ingresa Samantha Cardoso, la jugadora con pasado en Ferro. Ingresa también la número 9. Sale Andrea ahora, el 5 para 4. El pase va para Gómez Fretes, que quiere probar al arco, el segundo palo. Le queda ahí, le queda ahí. Se salva Asturiano ante la imprecisión de Moraut. Nuevos cambios en Asturiano. Sale Victoria Rodríguez, ingresa Luna Echagüe. Sale la Peti, ingresa Natalia Negro. El enlace con pivot para que Echagüe pivotee. La jugadora experimentada en eso. Quería dejársela a Belu, ahora sale Andrea nuevamente. Excelente como Natalia Negro iba al piso, la pelota sigue. Iba, piso. Jessica Elía no quería problemas en su arco, desviaba la pelota. Para que Andrea ahora se la pase a Moraut. Pase para Cardoso que la bajaba y la rebotaba a Majo Amanda. Salió Gómez Fretes, ingresó Bernades, también ingresó la número 6. Maldonado, le quedaba un poco larga. Nuestra capitana ahora con la caprichosa, el pase va para Amande. Excelente como la juega con nuestra pivot. Se pone de frente a la cancha, le pega. Muy buena atajada de Trini Andrea. Otra chance clara, Asturiano. Pacífico que está sabiendo cómo resolver. El pedido de distancia ahora. Pasa a Gamande, le queda a Viluyachi, el pase. No llegaba el segundo palo nadie. Ahora Bernades con el esférico. Se la pasaba a Cardoso que ingresaba en mitad de la cancha. Esta es Moraut que pasa. Bernades que entra pisada ante la marca de Echagüe. Quería jugarla de primera, pero la recuperaba Asturiano ahora. Le queda a Luna Echagüe. Un poco larga. Moraut ahora con el saque lateral y pase para Pacíficos que triangula. El pase era mal entregado, le queda a Echagüe. Asturiano ahora con posesión de pelota. No encontraba ningún pase claro. Saque lateral 3/4. Negro que pide la distancia. El partido va 0-0 parcialmente. El encuentro ante Pacífico en la primera división de AFA. El pase para Bianchi que se le deja atrás a Negro que se la cambia de lado. Abajo.
Entra Belu. Le quiere pegar. La jugada se ensucia un poco. Estaba ahí Pimpu. Se la deja ahora a nuestra capitana que prueba. Estaba ahí Bernades parada y ahora se va de contra Pacífico en Cardoso. Gran pie a pie de la jugadora del tricolor. Cardoso ahora con Moraut. Moraut que se la deja a Bernades. Bernades pero recuperaba Natalia Negro. Ahora se va sola, le queda ahí, le quiere pegar, le pega. Se fue por arriba, no lo cante todavía. Gran jugada individual. Se escucha mucho Natalia. Excelente la individualidad de nuestra jugadora de primera. Gran intento del conjunto de asturiano. Vemos cómo la pide Chau. El pase va para nuestra capitana. El pase que iba ahora no la podía controlar. Cambios en las visitantes. Ingresa nuevamente Gómez Fretes, la goleadora de Pacífico en la temporada pasada. Ingresa también Cagnoni nuevamente, quien tiene ahora el esférico. Quería jugarla con Bernades. Esta es Gómez Fretes. Gómez Fretes para Bernades, ahora que se la deja. Gómez Fretes siempre con el balón. La marcaba Nati Negro. Ganaba. Recibía una falta. Salió Majo, ingresó Rodríguez. Salió Nati Negro, ingresa la china. Salió también Bernades, ingresa la número 12. Tato, nuevamente a la 40 por 20. Vemos cómo nuestra capitana dialoga con el juez. Y mientras termina esta conversación, vamos a ir nombrándoles nuestros sponsors. Si tienen alguna duda, no me llegan a entender, pueden ver que ahí están en el gimnasio, en el polideportivo en el cual estamos jugando. Así que si vos querés ser sponsor, nos puedes escribir también vía redes sociales, Astur Futsal Fem, que te aseguramos que vas a estar con mucha visibilidad, que es lo que queremos. Para empezar está Salud Global, farmacias y perfumerías, una cadena de farmacias con 6 sucursales. Ahí vas a poder encontrar medicamentos, cosas de maternidad, vendas para los deportistas, suplementos y demás. Sus redes sociales son @saludglobal.arg. Le queda ahora a Cagnoni, ya por arriba. Las sucursales son en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Y por si quieren chusmear también, en su página web es www.saludglobal.com. Siguiendo con otro sponsor está BioArc, estudio de arquitectura y construcción, que quiere transformar el mundo a través del diseño. Sus redes sociales son BioArc. Su página web es www.bioarc.net. Y su objetivo es la vida sustentable y la naturaleza. Ahora Cagnoni con el pase para Tato. El bloqueo de Fernández. Ingresó también Florencia Campos. Muy buen control orientado de la jugadora de Pacífico. Ahora Gómez Fretes con la caprichosa. Le encontraba un pase claro. Asturiano que subía la línea de presión. Siguiendo con los sponsors está Tromen, @Tromen Argentina. Tienen calefacción, parrillas, hornos y gourmet. Sus redes son www.tromen.com. Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado por sobre todas las cosas. Así que no dudes en contactarlos, @unitienda.ar. En Instagram y www.unitienda.com.ar, su sitio web. Por último tenemos
a un nuevo sponsor que se ocupa de vestirnos. Es LNS Sport, indumentaria deportiva, y así como su lema lo dice, visten pasiones. Así que ahora me parece que todos van a entender por qué visten al Astur. Le queda ahora a Pacífico. Tenía un choque Tato con la China. Le pide perdón. La jugadora de Pacífico reclama una falta. Se frena el partido, algo inconclusa esta jugada. No parecía nada. Pero bueno, van a cobrar un pique. Vemos el pedido de distancia de la jueza para la China. Cagnoni que se la deja a Vani con Gómez Fretes, que quería jugar la pared. La recupera ahora la China. Que se hace espacio, se la deja. Florencia Campos no podía, ahora le queda a Gómez Fretes. Gran repliegue de Asturiano. Probaba desde afuera García Cueva, le queda a Jessica Delía, nuestra arquera, que se deja a Campos. Campos ahora con Fernández. Fernández el taco de lujo. Para Campos, le queda ahora la pared. Se ensuciaba la jugada, la sigue ganando Asturiano. Le queda a Fernández ahora, la jugada habilidosa. Quería jugar en profundidad con Rodríguez. Gran visión de nuestra jugadora. Vemos cambios que se preparan en las visitantes. De Andrea que se abre. Asturiano que baja la línea de presión. Gómez Fretes ahora. No podía, le queda a Rodríguez que le tira. Le pega al arco. Se fue con lo justo. Cerquita del arco. Pacífico se salva una vez más. Le queda ahora Gómez Fretes. Gómez Fretes con Bernades. Estaba ahí la China que hacía la cobertura. La Peti, disculpen. Desviaba la pelota al saque lateral. El pedido de distancia, el pase ahora para Gómez Fretes. Gómez Fretes que la quería jugar nuevamente para Tato. Si bien Asturiano sigue de contra, Pacífico sigue teniendo la caprichosa en sus pies. Y choque ahora, la pelota le queda. Tenía Andrea, se queda con la pelota. Salió Tato, ingresó Samantha Cardoso. Probaba ahí Vicky, y no daba ninguna pelota por perdida. Pase va para Cardoso que la baja con el muslo, se la dejaba ahora a la jugada de Pacífico. Sale que la contra Asturiano, le pega, le quedaba para Andrea. Era mano de Andrea. Salía de su área con la pelota en las manos. El gran descontento del cuerpo técnico y las locales. Una decisión un poco polémica quizás para los que estamos acá presentes. Logró para que Pacífico siga manteniendo la posición de pelota. Ahora paseaba para Cardoso, la balanza, proponía y mano a mano se le terminaba la cancha. Salió la China, ingresó Milenka. Gómez ahora. Milenka ahora. El pase en profundidad. Le queda Vicky que prueba el arco, le pega, se fue por arriba con lo justo. Se fue por arriba nuevamente. Se va ahora para Bernades. Bernades que la juega con Maldonado. Sánchez que la cacheteaba. Ganaba el saque lateral. El partido sigue 0-0. Ahora se va de contra Asturiano, mano de Victoria Rodríguez. El pase para Campo, le queda y le pega. ¡Gol!
estaba ahí, en el momento justo, en el lugar indicado, empujaba a la caprichosa. El 1-0 parcial asturiano ante Pacífico. Ahora Pacífico que trata de proponer. La encerraba ahora Gómez. Capetti salía con gran habilidad. Cardoso quería jugarla por arriba con Bernades. El pedido de minuto por Polisiquio. Se reanuda el encuentro, volvemos de el minuto táctico y técnico pedido por Polisiquio. Pacífico ahora que sube un poco la línea de presión. Cardoso que la presiona a Milenka Sánchez que quiere jugar con pivot. Lunes Chavo que se la deja de primera a la Peti que probaba. De volea, sigue un poco por arriba. Maldonado ahora ante la presión de Chahue. Queda mal parado Asturiano que rápidamente repilea. Estaba ahí la Peti haciendo cobertura. El pase va para Chahue. Le queda Bernades que la juega con Maldonado. Maldonado que la pisa haciendo espacios. El pase va para Cardoso. El bloqueo de Gómez desviaba la pelota al lateral. Ahora Cardoso nuevamente. Y mientras se hace el saque lateral, vamos a ir a decirles algunos datos acerca de esta rival para aquellos usuarios que vienen por parte de Asturiano, que no están tan profundizados en lo que es el futsal. En la tabla general, Pacífico está quinto. 11 partidos jugados, 5 ganados, 2 empatados y 4 perdidos. El partido anterior fue ante Independiente, victoria tricolor 3-1. Por parte de Asturiano habíamos enfrentado en San Andí a Camioneros. Una dura derrota que sufrió el equipo local, que hoy busca reivindicarse y sumar puntos en la tabla. El partido va 1-0 a favor de Asturiano para aquellos usuarios que están entrando en esta transmisión. Esta es la primera división. Ya han jugado las categorías inferiores. Pronto iremos repasando resultados. Este equipo visitante hoy tuvo refuerzos, como ya hemos mencionado anteriormente. Para empezar, Enriqueta Tato, la jugadora con pasado en Racing, que esta temporada está defendiendo
el tricolor, al igual que Morena Goitea, ex Ferro, y Trinidad Andrea, la arquera, con pasado también en Ferro, equipo en cual, cuando vistió su camiseta, ganó muchos, pero muchos torneos y muchas copas, como la Supercopa, donde yo la pude presenciar. Y queda ahora a Pacífico. Queda mal parado a Asturiano, le queda Samantha Cardoso, la recuperaba ahí. Asturiano. La cuadra se ensuciaba, la sacaba Belubianchi. Pero al igual que tuvo 3 refuerzos interesantes, tuvo también 3 bajas, entre ellas Carolina Teiseire, hoy en día en Sportivo Barracas. Delfina Fernández, hoy está militando en la B con Pinocho. Y Camila Rocabado, que hoy está jugando en Independiente. Gómez Freites ahora con el esférico. Pasa para Vani, la capitana. Le queda Tato, ahora le queda Asturiano, le pega. El bloqueo de García Cuevas. Saque lateral peligroso, del cual se encargará la Peti. Le queda el segundo palo, le pega. Le queda ahí, la tapó. Y Andrea le queda ahí nuevamente, la rechaza. García Cuevas. Pacífico, que ha defendido correctamente una jugada peligrosísima de Asturiano. Asturiano que no la pudo definir. Trinidad Andrea demostraba su nivel. Se hacía gigante en los 3 palos. Nuevas jugadoras, nuevos cambios se preparan en el equipo de Vicente López. Fernández que se pone de frente a la cancha, le pega. La tapaba Vani, la capitana, que lo gritaba más que un gol. Vemos con pechera mano a la Colo. La Peti ahora me pasa adentro. Gritaba mano, lo gritaban todos. Sube presión ahora Fernández. Lleva al error a Cagnoni. Ahora el juez que trata de solucionar un tema con la red. La juegan con pivot, Tato que pivotea. No podía antes. Belubianchi sólida, nuestra cierre. Marcando territorio. Demostrando cómo se defiende. No dejaba la pivot que gire. Este es el primer tiempo entre Pacífico y Asturiano. El tiempo no lo podemos visualizar por la posición en la que nos encontramos, pero se los iremos cantando cuando ustedes lo necesiten. Y como están viendo, colgados hay unos banners de nuestros sponsors, el cual nos agradecemos profundamente por hacer el crecimiento de nuestra camiseta hoy en día. Son vitales para el desarrollo de esta disciplina que está en constante crecimiento. Ellos son Salud Global, farmacias y perfumerías. Se viene ahora Asturiano, disculpen. Luego seguiré ampliando, disculpen. Le queda ahora García Cuevas, se va sola. Gómez Freites estaba ahí. Belubianchi, que se acaba la pelota. Maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos. También está BioArc. Un estudio de arquitectura y construcción. @BioArc en redes sociales.
Le queda ahora García Cueva, la probaba al arco. Le queda nuevamente el pase va para Moraut, que se la devuelve, la descarga ahora con Maldonado. Maldonado que quería jugar la pared. Pedía disculpas la número 9. 3 minutos quedan para que finalice el primer tiempo. Salió Vicky Rodríguez, ingresó la Colo. Ahora presiona a la China. Asturiano está presionando un poco más. Moraut ahora que sea sola. Muy buena era la cobertura de Florencia Campos. La Colo que corre. Latinegro que proponía mano a mano. Y queda un poco larga. La caprichosa ahora. Pacífico nuevamente. Con el esférico entre sus pies. Tiene ahora Cagnoni. Cagnoni se pone frente a la cancha. Buscando que la China haga algún gesto para sacar ventaja en ese movimiento. No se inmutaba. La pelota iba al tiro de esquina. Jessy ahora con el pase para Campos. Campos se la deja a la China con una paralela exquisita para la Colo ahora que pivotea, se pone frente a la cancha. La China que probaba. Asturiano que sube. La presión. Pacífico tiene sus armas, sus herramientas para generarse espacio ahora. Vani con Hernández no podía. Con el pase algo impreciso. Pacífico sigue manteniendo. La posición de pelota ahora la China ganaba el saque lateral. 1 minuto 20 queda para que finalice esta primera etapa entre Asturiano y Pacífico. El encuentro lo va ganando parcialmente las locales. Cambios en el conjunto tricolor. Salió Gómez Fretes, ingresó nuevamente Samantha Cardoso. El conteo del juez. Vemos a Andrea que se adelanta. El pase va para ella. Se genera espacio, le pega. Pero ese campo le pegó. Un poco mordido, se lamentaba la jugadora Asturiano. Otro gran intento de este equipo. Está teniendo cada vez más llegadas. Hacia para Cardoso, ahí estaba. La gran cobertura de Campos, se ganaba el saque lateral y los aplausos de sus compañeras. El paseo para la Colo ahora. Se la dejaba a la China. Pacífico que recupera la pelota de Maldonado con Manina. Decía Cuevas que se la juega a Cardoso, la jugadora con pasado en Ferro, se la quiere dejar a Cagnoni. Cagnoni nuevamente para la capitana, dando un pase de seguridad. Alineaba este cuarteto, el pase, el remate por arriba. Pase para la Colo que se orienta. No se pudo acomodar correctamente, era otra. Era muy buena la intención de nuestra pivot. La China ahora se tira algo ahogada. Y auspicia este momento Trome en Argentina. Muchísimas cosas tienen como calefacción, fuegos, parrillas. Sus redes sociales son Trome en Argentina, su sitio web es www.tromen.com. Así que no duden en chusmear su sitio web, en comprar productos de alta calidad. Los recomendamos y también si quieren ser sponsor de esta camiseta, les pedimos que nos escriban vía redes sociales, @AsturFutsalFem. Nos pueden seguir, de paso se pueden también suscribir a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que estén activos siempre cada vez que juegue este equipazo, que es digno
de una buena transmisión. El gol de Cagnoni ahora, lo gritaban todos, el 1-1. El empate del tricolor. Un remate cruzado. Muy bueno, fuerte, preciso. Inalcanzable para Elía. En los papeles hizo todo bien. Quizá hubo una presión un poco más lenta de lo que se hubiera querido, pero la verdad que es irrecriminable. Cagnoni fue con un remate muy bueno. Gana el saque lateral ahora Asturiano, Vicky Rodríguez para Campos. Campos que busca el giro con Negro. Negro ahora que quiere proponer el mano a mano. Se la deja ahora de paralela a Campos. Ha logrado girar. Dale, Vicky, dale. Segundos quedan para que finalice este primer tiempo. Asturiano que presiona más fuerte de lo que ha presionado. Resuelve. Dani con una conexión con pivot.
Ahí está por arrancar el segundo tiempo. Están arreglando algo de la red del lado Pacífico. Este segundo tiempo no va a haber relatos. Cualquier cosa pueden preguntar en comentarios y les responderemos. Ya. Devuelve la Sofi. Baja un poquito de línea. Escalona, después llegas a... Ahí sí, Diana. Bien, dale, zurda. ¡Está bien, cachete! Es un poquito, Diana.
Cache, sí, Cache. Ojo de espalda. Dale, Cache, dale, Cache. Dale, dale, viejo, dale. Bien. Dale, dale. Trini, Trini, Trini. Teta. Diana. Hagan la arquera, Para por va, Vani, dale por. Teta. Sí, Trini. Anda, anda, Sofi. ¿Qué hace? ¿Se tira de cabeza? ¿Qué Vamos, hace? Teta esa, vamos, Teta esa. Buena, Trini, buena, Trini. Va de espalda, dale. Apoya. Escalonate, Sami. Cierra, cierra. Es muy clara, pues. Dale, dale. Clarísimo, dale. Empuja, pues. Ahora para los lados, me viendo. Sí, Cache, seguida, Cache. ¡A la pileta se tiró! ¡Yara! ¡Qué sobrecarga! Con los auriculares me saca. Dale, Yara, dale. Ahora sí. Quédate, China, quédate, China. Yara, vení la otra. Por el fondo, Sami. Está marcando mal. Sami, de la referencia. Ya, ya. Yara, corre. Listo, vení. Vení, Yara. Largo, vamos, vamos.
vengo, voy, si voy, ven. Quedan 14-23. En banda, no, ya la buena. Laburá con Sammy, que ahora segundo palo. La otra de la semana, terminamos adentro. Movimiento, está en movimiento. Vamos a cerrar todas, dale, tenemos que ver. Tirale, hermano, tirale, Sammy, tirale, viejo. Va para adentro. Bien, ahora entra, Vani. Que termine. Dale. Yara, ya quedaste. Corremos. Bien, afuera. Acá. Ahí nomás, Tefi, ahí nomás. Dale. Ahora sí, Tefi. Ahí va Lalo. Bien. Díselo. Agarra el brazo. Sola, Sammy, dátela. Sale afuera. Termine. Sammy, esa, dos toques de adentro. Dos toques de adentro. Tefi. Dale, Pingu. Tefi. Muy bien, llega Sammy. Bien. Muy bien. Llegada al fondo. ¡Van! Bien. Eso, bien que haga. Volé. Cuidado, allá. Sofi. Ahí llega. Seguí, Sammy, seguí. Cambiá, Yara. Eso. Fuerte ahí. Dale. Rápido. Acá otro. Dale, Sofi. Atrás, Yara. Dale. Dale, Sofi, dale, no filtres. Bien. Bajo, Mica. Dale apoyo, Tefi. Bien, Tefi. Vertical ahora, vertical, Mica, vertical, Mica.
Sofi, bien. Último recurso de Ahora, Quedan 10 minutos. Una afuera. Una afuera. Dale, Nuria. Dale, Keta, dale. Dale, dale, Keta, dale. Esa, Nuria, volvé, dale. Dale, paciencia. Tapale la banda, dale. Dale.
ahí, vení. No te apures, Pegar, uno. Creo que 6:30. Toma marca, Mile. Toma marca, Mile.
Yara. Dale, fuerte, Sammy. Dale, Yara. Más atrás, Sofi. Ya te hizo. ¡Un cachete! Mate de nuevo. ¡Buenas! Sigue estirar, Vani. Siempre da apoyo. Siempre da apoyo. Adentro. Estiré, Vani. Siempre apoyo. Dos. Yana. Apoyar. Sofi, no te metan que hacer la sobrecarga. Primero fijó y después meter. No te vas a salir. Así hay que entrar. ¡Ahí!
catch. Eso, dos Sí, tiempos. sí, primera. Eso, más rápido, vamos. Sacala. Va 2-1, gana Asturiano. Sí, sí. Ahí entra. Quedan 2 Ahí la minutos. presión, ahí la presión. Dale, Acá, Cache, dale. Dale, pues. Vale, Sofi, sacala y ya metete. Vamos a hacer. Vale, que llegue rápido ahí. Sacala, Sami. Sí, entra, rápido. Dale, corta, Sammy. Bien. Sami, sí. Mirá. Eso. 1 minuto 20. Cerca, dale, cerca. Sami, vení. Dale, rápido. Sofi de nuevo. Yana, rápido. Dos tiempos. Dos tiempos. Atrás, Sofi. Rápido. Rápido ya, dale, un tiempo antes. Vamos, a la entrada ahora. Sofi. Trini. Queta. Queta. Sí, ahí. Dentro, dale, hay que entrar. Dale, Vicky. Esa. Vamos a entrar. Quedan 23 segundos. Rápido. Attenzione,